Y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra que hemos titulado de la siguiente manera: cuando el dolor te cambia. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Cuando el dolor te cambia. Y quiero compartir con ustedes esta enseñanza de la palabra que estoy profundamente seguro va a ser de mucha bendición para los que estamos en este lugar. ¿Por qué razón? Porque creo que todos en algún momento hemos llegado a las vías o a las conclusiones dolorosas en la vida. Hay muchas cosas que nos llevan al dolor. Nos lleva al dolor nuestras equivocaciones, pero también nos lleva al dolor las equivocaciones de otras personas. Desembocamos en estos estados en donde sentimos que la vida se nos desgarra, en donde sentimos que tenemos que tomar decisiones importantes, en los que sentimos que sí o sí necesitamos emprender un cambio. Ahora, ¿qué es lo que más me impacta del dolor? Se lo voy a mostrar en la palabra. Encontré una cruda realidad, y es que hay gente que cuando se aproxima al dolor cambia, pero hay otros que ni con el más profundo dolor deciden cambiar. ¿Y de dónde viene eso, pastor? ¿Por qué hay gente así? Es lo que voy a esforzarme por explicarle y mostrarle a través de la palabra del Señor. Estaba leyendo mi Biblia, haciendo mi devocional habitual hace un tiempo, y leyendo un texto muy común empezó a brincarme la Biblia. Yo decía: aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y efectivamente había algo, y es el mensaje que le voy a predicar. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Vamos a leer la palabra del Señor, como siempre en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Biblia: uno de los criminales colgados junto a él se burló. Repite esa palabra fuerte. ¿Se qué? No, más fuerte. ¿Se qué? Esto es clave para el mensaje. Se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre, hablando de Jesús, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén y amén. Este texto lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos visto en películas. Hemos retratado de muchas maneras el momento de las tres cruces, en donde no solo estaba Jesús, sino que a cada uno de sus extremos dos ladrones que sí eran bandidos, que sí eran culpables, que sí habían cometido errores, muriendo exactamente de la misma manera que nuestro Señor y Salvador. ¿Y por qué tomar la historia de ellos para hablar del dolor, pastor? Porque es que cada uno de ellos tuvo un comportamiento que retrata cómo actúa la gente frente a los dolores de la vida. Y es lo que le voy a mostrar en esta noche. El primer punto que quiero que estudiemos es este. Vamos a ponerlo ahí, por favor. Y es que hay personas, en primera instancia, que el dolor no los cambia. ¿Puede repetir eso conmigo, por favor? Uno, dos, tres. Vamos a hacerlo más fuerte. Dígale que tiene a su lado: usted, ¿por qué no repite? Usted también tiene que decirlo. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Ha visto esa clase de gente? Se estrellan contra el mundo, se estrellan contra la vida, no salen de un problema para meterse en otro. El hogar está fracturado, las cosas no van bien, y a pesar de todo eso siguen parados en su error. Y uno dice: pero ¿por qué no hay un cambio en ellos? Pues este primer personaje es el primer ladrón, y él tiene las características, nos da implícitamente la lección de por qué alguien no cambia. Encontré dos cualidades en este primer ladrón, y es lo primero que le quiero mostrar. 1.1 está ahí, vamos a mostrarlo en la pantalla, por favor. ¿Por qué hay gente que no cambia? Porque son irrespetuosos. Son irrespetuosos. Vamos a la Biblia. El versículo número 39 dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Se qué? Otra vez, ¿se qué? ¿Qué es esto? Un acto de irrespeto.
Este tipo que es un bandido, están crucificando junto a él a un hombre inocente como es nuestro Señor Jesús. Y en ese estado de dolor está a punto de morir. Sus manos fueron traspasadas, sus pies fueron traspasados. Él también está muriendo por asfixia. Él también se está desangrando exactamente igual a los demás. Y ni esa situación de dolor lo hace respetar a un inocente que está junto a él. Por el contrario, actúa como una persona irrespetuosa. Es que cuando alguien no quiere cambiar, tampoco quiere respetar. Hay gente que dice: no, yo quiero ser una persona nueva, y le dicen a la esposa: dame una oportunidad, pero no respetas a esa mujer. Tú desdices con tu comportamiento, porque el que quiere cambiar tiene que empezar por aprender a respetar lo que en su error no estaba respetando. Una persona equivocada, a alguien o a algo le está faltando el respeto. Si yo me estoy explicando con la suficiente claridad, quiero que por favor me diga un fuerte amén. Cuando una persona está en un error, hay algo o hay alguien a quien no está respetando. Hay personas que, escuche bien, por ese irrespeto están echando a perder su familia. Por ese irrespeto están echando a perder su ministerio. Por ese irrespeto están dañando a las demás personas que están cerca. Y cuando alguien dice cambiar, el primer fruto que evidencia el cambio en alguien es que ahora esa persona empieza a respetar lo que antes no estaba respetando. Pero a mí me llama la atención ver gente que dice: yo quiero ser una nueva persona, pero sigues haciendo lo mismo de antes. No, el respeto te marca límites. Diga conmigo esa palabra, repita: límites. El respeto te demuestra que alguien es consciente de su error. Le voy a contar algo que me pasó con mi hijo en esta semana. Resulta que yo lo recibí de la escuela. Él ha venido en un proceso tratando de mejorar su comportamiento. Muchos saben de que es nuestro gran reto en la familia que mi hijo mayor pueda cada día mejorar y tener un comportamiento adecuado. Estamos en esa tarea como padres, y llevaba mucho tiempo haciendo las cosas bien. Pero se subió al carro en estos días y le dije: ¿cómo te comportaste? Y me dijo: bien. ¿Cuántos saben que uno logra pescarle a los hijos y entender cuando hay algo escondido? Levante la mano y los veo. No hay padres aquí. Otra, levante la mano los padres que dicen: pastor, yo los logro pescar, yo algo presiento yo. Me pasó así, yo dije: este pelado me está escondiendo algo. Y le dije: ¿seguro? Me dijo: sí, seguro. Le dije: páseme tu libreta de notas. Ese muchacho se puso pálido. Me pasó la libreta, y cuando yo abro la libreta, efectivamente ahí había una nota. Y la nota decía: papito, por favor hablar con Jerónimo, porque ha estado desafiante ante la profesora. Cuando se le da una instrucción, él todo lo cuestiona y todo lo dice. Y le digo: Jerónimo, ¿esto qué quiere decir? Y él se levanta y me dice: papá, primero que todo, perdóname. Primero que todo, yo quisiera que tú, antes de regañarme, me enseñes cómo puedo hacer yo para no sonar desafiante. Yo lo estaba mirando por el espejo. Yo dije: este sí tiene mucha palabra. ¿A quién le habrá heredado eso? Me decía: yo quisiera que tú me enseñes, papá, porque yo no quiero irrespetar a mí. Yo estaba sorprendido. Me empezó a bajar la rabia. ¿Alguien me entiende aquí? Y de repente me dice: papá, yo quisiera enmendar este error. Dime, ¿qué puedo hacer para que la profesora me perdone? Yo quedé desarmado. Yo: ¿y ahora cómo lo regaño? Si él me está pidiendo que lo ayude a reparar el error. Y no solamente eso, usó una expresión respetuosa. ¿Alguna vez usted ha corregido a alguien y ese alguien, en lugar de responder con respeto, se envalentona y actúa con irrespeto? ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Levante la mano y gríteme amén. No, yo sé que algunos salieron corriendo o desde la mañana y ya el desodorante no les hace efecto. Pero levante la mano el que alguna vez ha hablado con alguien que cuando lo corrige no responde con respeto, sino con irrespeto. A ver, yo lo veo. ¿Qué siente usted cuando le dice algo correcto a una persona y esa persona, en lugar de responder con respeto, actúa con irrespeto? Lo primero que tú dices es: esta persona no quiere cambiar. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Esta persona está creyendo que lo malo que hizo no es tan malo. Por eso es que este comportamiento de este ladrón evidencia que el que no quiere cambiar tampoco quiere respetar.
Si tú quieres ver la obra transformadora de Dios en medio de los dolores que tocaron la puerta de tu vida, tendrás que aprender a respetar a Jehová de los ejércitos. Si tú quieres que Dios restaure esa familia que está rota y estás en esa reconstrucción, tendrás que empezar a respetar a esa familia. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero quiero que me diga un fuerte amén en esta preciosa noche. Donde no hay respeto, tampoco hay cambios. Pero no solamente respeto, hay otra característica más en este ladrón. ¿Quieren saber cuál es? 1.2, colóquela por favor. Son prepotentes. El ladrón no solamente se burla de Jesús, sino que mire la posición que toma este bandido. Dice el versículo 40: así que si eres el Mesías, demuéstralo ahora, salvándote a ti mismo y a nosotros también. ¿Qué tipo tan prepotente? O sea, tú te equivocaste, viejo. No estás en la posición de exigir nada. Pero el prepotente no le importan sus posiciones ni la de nadie. El prepotente solamente quiere que se haga lo que él piensa, lo que él cree, lo que a él le parece. Y a mí esa gente sí que me llama la atención. Se equivocan, hacen un daño, causan un dolor y además de todo quieren que les den la razón. Querido hermano, usted tiene que matar la prepotencia en su vida si quiere tener un cambio. Porque la gente que no aprende a agachar la cabeza, la gente que no aprende a reconocer su error, jamás podrá ser una persona renovada. Así no diga amén, así es. Hace un tiempo mi pastor me encargó predicar un domingo. Y yo estaba en mi devocional y Dios me regaló una palabra que se llamaba orgullo peligroso. Yo escribí ese mensaje, pero justo esa semana estaba atravesando un momento difícil con mi esposa. El momento difícil era por lo siguiente: levante la mano todos los que alguna vez en su casa, sin ninguna explicación, sin ninguna causa, se han vuelto irritables con su cónyuge o con sus hijos. Levante la mano, yo los veo que dicen: pastor, yo no sé ni por qué, pero quiero pelear con todo el mundo. A ver, levante la mano, yo los veo. Aleluya. Levántelas todos, muévanlas así para que se vean más. Eso, uy, qué elegante esta iglesia de gente normal. A mí me pasó. Yo esa semana estaba muy irritable con mi esposa. Mire, ella me hablaba y a mí me daba rabia. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme por qué. No sé, pero yo quería pelear. Y ella me decía algo y yo le respondía mal. Y ella de repente me decía: ¿qué te pasa, príncipe? Y ¿sabe yo qué le respondía? Nada. Pero cada vez que me lo preguntaba, a mí me daba más rabia. Y entonces yo estaba, ya era como miércoles. Nosotros ya el miércoles debemos entregarle a la iglesia, a nuestras autoridades, el bosquejo de lo que vamos a predicar. Porque esta no es una iglesia desordenada. Esta es una iglesia que lo respeta a usted y nos ha enseñado a respetar la palabra del Señor. Entonces yo estaba batallando y yo dije: Señor, y la luz era hacia ese mensaje: predica orgullo peligroso. Padre, pero yo toda esta semana he estado orgulloso con mi esposa. Es que se vale que al primero el que golpee la palabra sea el predicador. Y estaba yo en esa confrontación. Me levanté el jueves a orar a la madrugada. Y cuando estoy llorando, siento que el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: ve y pídele perdón a Lorena. Yo me fui para el cuarto, ella estaba durmiendo, eran como las 5:30 de la mañana. Yo la moví, ella se voltea así con ese frizz que tienen todas por la mañana. Ahora sí, yo le dije: amor. Ella me dice: ¿qué pasó? Claro, ella ya estaba tensa. Es que yo venía desde el lunes hablándole mal. ¿Qué pasó? Y yo le dije: es que yo acabo de orar. Ajá. Y Dios puso en mi corazón algo. ¿Qué? Pedirle perdón. Se sentó y mismo. Y le dije: Dios me habló y me dijo que yo estoy muy mal geniado con usted. Y me dice: pero si le habló el Señor. Y le dije: entonces yo le quiero pedir perdón. Y mire cómo es la gente. Me dice: ¿y por qué? Restregándole a uno la herida. Yo le dije: porque yo he sido muy mal geniado y le he hablado mal a usted. Y me dice: ok. Y ya se arregló el problema.
Pero a mí me hacía remembranza pensar por qué ella me preguntaba que por qué yo le quería pedir perdón. ¿Sabe cuál es la razón? Que lo más difícil del que se equivocó no es equivocarse, es reconocer en qué se equivocó. Y si hay algo que le cuesta al prepotente es eso, reconocer sus errores. Usted sabrá que una persona quiere cambiar porque cuando se enfrenta a los peores dolores de su vida, no solamente está dispuesta a generar un cambio, también está dispuesta a reconocer en qué falló, en qué se equivocó, y le pide a Dios que le dé la fortaleza para seguir adelante. Hay gente aquí que la vida se le está desbaratando y ni el dolor de la cruz, ni el dolor de la muerte, ni el dolor de una pérdida los está moviendo al cambio. Pero yo creo en esta noche, en el nombre de Jesús, que esas murallas que Satanás levantó en tu mente, llamada irrespeto y llamada prepotencia, se van a caer en el nombre de Jesús, porque Cristo cambia a aquellos corazones que, aunque no saben cómo, por lo menos se disponen a que Él obre en sus vidas. Hay alguien vivo aquí que grite un fuerte amén. Tú tienes que cambiar. No te puedes quedar plantado en ese irrespeto y mucho menos en esa prepotencia. Pero déjeme mostrarle el ejemplo del otro ladrón. Y vamos a mirar el segundo punto, por favor. Y es este: hay personas que el dolor sí los cambia. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida atravesamos situaciones de dolor. Es más, es probable que muchos de los que llegamos a Cristo después de un profundo dolor, de una gran pérdida, de una profunda herida. ¿No le pasó alguna vez que en medio de ese dolor usted pensó todo menos que el Señor lo podía restaurar? Usted se le pasó por la cabeza que la solución era irse del país, morirse, acabar con su vida, todo menos que el Señor lo tuviera en este lugar. Es que los dolores nos pueden llevar a nosotros a situaciones realmente extremas. Pero a pesar de eso, yo veo en la palabra que hay dolores que, por profundos que sean, sí pueden generar un cambio en nosotros. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño. En ese tiempo mi hermano no había nacido, o sí, estaba chiquitico mi hermano. Yo compartía mucho con mi hermana. Tengo una hermana unos cuantos años menor que yo. Ella es igualita a mí, solo que ella tiene pelo largo y es blanca, blanquita. Y tengo un hermano menor, ese sí es chocolatico, un brownicito ahí. Y mi hermana es blanquita. Y entonces, ¿cuántos peleaban con los hermanos? Levante la mano y grítenme amén. Todos los que por lo que fuera, por envidia, por cariño. A ver, yo los veo, levante la mano otra vez. Ustedes me entienden eso. Uno los amaba, pero tocaba darle duro a veces, ¿verdad? Entonces un día ella le gustaba colocarle quejas a mi mamá de mí. Y yo siempre fui muy inteligente para hacer las cosas. Y le regalaron una correa tejida. Pero esa correa tenía como unas pepitas de madera. ¿Sí las han visto alguna vez? Y esas pepitas de madera formaban unas flores y al final quedaban unas bolitas así. Entonces estábamos nosotros sentados y yo le dije: Isa, ¿yo qué? ¿Tú sabías que esto pega pero esto no pega duro? Ella queda mirándome así, me dice: ¿en serio? Yo le dije: sí, en serio. Mira, entonces yo le hacía así en la mano, pero pasito. Y me decía: ¿quieres que te peguen una pierna? Pero me va a doler. Le dije: no te va a doler. Uno sí es maldadoso de chiquito, ¿verdad? Le dije: no te va a doler. Me dice: bueno, está bien. Yo le dije: cierra los ojos. Cerró los ojos. Cuando cojo yo con esa correa, hermano, yo hasta el día de hoy me arrepiento de eso. Cogí yo y ¡páquete en la pierna! Y ella se quedó seca y hizo ¡ja! Claro, cuando ella se queda seca, yo dije, a la hora que ella grite. Nosotros vivíamos en un apartamento. Mire, es que este altar es grande. Nosotros vivíamos en un apartamento chiquitito. Eso era una cosa chiquitita y pequeña. Cuando ella suelta el grito, mi mamá tiró las ollas y se fue. ¿Qué le pasó a la niña? Y ella seguía seca. ¡Ja! Yo era Padre Celestial. Yo me acordé, Padre, arrebata tu iglesia y perdóname ahora. Cuando Isabel soltó el grito y la pierna, claro, como era blanca, roja. Y viene mi mamá y me dice: con la misma que le diste, te voy a dar. Me bajó los pantalones y me agarró las nalgas. Yo desde ese día, vea, se me aplanaron, hermano.
Me dio y paquete. Ahora el seco era yo. Pregúnteme cuándo le volví a hacer una maldad de esas a mi hermana. De esas nunca. Porque hay dolores que le enseñan a uno. Esto no lo puedo volver a hacer en la vida. Hay gente aquí que se ha expuesto a situaciones que dicen: pastor, yo no quiero volver a atravesar eso. Yo no quiero volver a vivir eso que un día viví. Yo no quiero volver a enfrentar eso que un día enfrenté. Yo no quiero volver a pasar lo que un día pasé. ¿Sabes por qué? Porque hay dolores que en su momento fueron terribles, pero hoy puedes agradecer y decirle: Señor, si no hubiera sido por eso, yo jamás hubiera abierto mis ojos. Si no hubiera sido por eso, yo hubiera seguido hundido en este error. Pero bendito sea ese dolor, que aunque vino a quebrarte la vida, Cristo te la reconstruyó, y en Él todos podemos tener una nueva oportunidad. Dígame amén si lo cree, por favor. Ahora, la gente que cambia por el dolor, que sí cambia, tiene dos características, y el otro ladrón las expresa. 2.1, miremos la primera, por favor. La gente que sí cambia por el dolor, en primera instancia, reconocen su error. Miremos la actitud de este ladrón, por favor. Dice el versículo número 40 lo siguiente: pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Mientras que el primero fue irrespetuoso, este no se enfocó en por qué Jesús estaba ahí. Este dijo: nosotros sí merecemos estar en este lugar, nosotros sí nos hemos equivocado. Y es que cuando una persona quiere cambiar, el primer paso es que está dispuesta a reconocer sus errores. Usted no se imagina cuántas personas nos escriben para preguntarnos: pastor, ¿cómo hago para saber si le doy o no le doy una oportunidad a esta persona? ¿Cómo hago para saber si sigo luchando o no sigo luchando? La respuesta es esta: el que no quiere reconocer sus errores tampoco quiere cambiar. Así no diga amén. Así es. Porque una persona que se enfrenta a ti y te dice: mira, yo reconozco que me equivoqué, yo reconozco que en esto fallé, está demostrando que en realidad quiere cambiar. Está demostrando que es consciente de su error. Escúchame, mi hermano, Cristo tiene una oportunidad para todos. Tu hogar se puede restaurar, tu familia se puede restaurar, tu ministerio se puede restaurar. Pero mientras sigas minimizando tu error, mientras sigas culpando, ¿ha visto esa gente que es feliz culpando a otros de sus errores? Se equivocan y dicen: no, es que ustedes fueron los que me hicieron llegar a eso, es que fue por culpa de ustedes. No, reconozcamos nuestro error. Si en algo fallamos, asumámoslo. Cuando reconoces tu error, no te haces menos. Cuando reconoces tu error, te haces mejor. Y eso es diferente. Pero necesitamos tomar esta actitud que aquel ladrón nos enseñó en la cruz: aprender a reconocer nuestros errores. Aprender a entender que mientras no alimentemos la voluntad de cambio, mientras no atendamos las conversaciones que tenemos pendientes, no vamos a poder crecer en la vida. Míreme a los ojos y respóndame esto: ¿cuántas conversaciones usted tiene pendientes y con quién? Personas que en algún momento hubo fricción, hubo dolor, y dejamos eso así. Ya sigo mi camino. No, vaya donde esas personas y alimente su voluntad de cambio. Tomamos una costumbre con mi esposa y con mis hijos, y es que una vez al mes salimos a comer a un restaurante, nos sentamos en una mesa juntos y nos lanzamos la siguiente pregunta: dime, ¿qué quisieras cambiarle a papá, a mamá, a tu hermano o a tu hermana? Y todos empezamos a hablar. No se imagina de cuánta edificación ha sido esa conversación para nosotros, porque si alguien nos conoce nuestras debilidades, son los que viven con nosotros. Pero a veces no nos exponemos a ese tipo de conversaciones. A veces no nos exponemos a ese tipo de instantes en donde nosotros, en lugar de decir lo que está mal de una forma tranquila, ¿no le ha pasado que hay familias, hay personas que esperan los momentos de tensión para decirse lo que está mal? Cuando estamos bravos, cuando estamos peleados, ahí sacamos toda la basura. Y es que usted, y es que miren, no, míreme a los ojos y escuche esto: alimente la voluntad de cambio.
¿Cómo lo va a hacer? Aprenda a reconocer lo que está mal. Si tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo. Hoy te voy a decir algo: tu familia vale más que tu orgullo, tu ministerio vale más que tu orgullo, el don que Dios te dio vale más que tu orgullo, el sueño que Dios te entregó vale más que tu orgullo. Pero hay gente que por no reconocer están perdiendo lo que Dios le ha entregado. Es el peor negocio que puedes hacer. Y así no me diga amén. Así es. Ahora quiero terminar con lo segunda característica de este segundo punto de las personas que sí cambian, y es que reconocen que necesitan a Cristo. Reconocen que necesitan a Cristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 42 y 43 lo siguiente: luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa la actitud de aquel delincuente. Qué preciosa actitud la de este hombre, que en medio de su dolor, es que yo quiero que usted recuerde esto: él no estaba ahí sentado con Jesús en una plática. Él estaba colgado de un madero, muriendo al lado de nuestro Salvador, sintiendo el dolor que puede causar que las manos y los pies sean traspasados, sintiendo la humillación de ver el pueblo mirarlos como los bandidos del momento. Ahí en medio de su muerte mira a Jesús y le dice: por favor, Jesús, no me olvides cuando llegues al paraíso, porque nosotros tenemos destinada la muerte eterna, pero tú vas para un lugar distinto, tú eres el Señor. Por favor, no te olvides de mí. No le pidió que lo salvara, no le pidió que le arreglara la vida, solamente le dijo: no te olvides de mí. Y ahí donde se activa el amor sobrenatural de Jesús. Porque esta prédica no es para los perfectos. Esta prédica no es para el que nunca ha fallado. Hoy no estoy predicándole a las porcelanas de la iglesia. Hoy le estoy predicando a las vasijas de barro que se quebraron, que dicen: pastor, yo sé que se siente el dolor. Es más, estoy pasando por el dolor. Estoy afrontando una situación bien dura, pastor, por la culpa de otro, por la culpa mía. Y no puedo engañar a Dios. No puedo venir como aquel primer ladrón con irrespetos o con prepotencia a culpar a los demás, cuando sé que yo debo asumir la responsabilidad de mis actos. Pero qué preciosa actitud la de este hombre, que aunque equivocado, al final de sus días dijo, en sus últimas horas de muerte dijo: Jesús, por favor, acuérdate de mí. No hay nada más en esta tierra que pueda resolver mi vida que tú te acuerdes de mí. Y ahí se activó la misericordia de Jesús cuando le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Escuche lo que le voy a decir, querido hermano. Usted decide si ese dolor le desbarata la vida o si ese dolor lo lleva a Cristo. Usted decide si ese dolor lo lleva a ver ruinas de todo lo que un día usted tuvo, o si ese dolor lo hace correr al único que puede tomar los pedazos rotos, las migajas, los fragmentos de lo que un día existió y darle esperanza a lo que estaba muerto, porque ese es mi Jesús. Mi Jesús le da vida a los hogares que están muertos. Mi Jesús le da vida a los ministerios que están muertos. Mi Jesús le da vida a los sueños que están muertos. Mi Jesús le da vida a lo que no tiene. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy aquí. Pero Él pide que haya gente que reconozca su error. Y no solo ese error, gente que reconozca que necesita a Jesús. Porque yo conozco gente que sabe que se equivocó, pero no quieren correr a los brazos de Jesús. Quiero terminar con esta frase que dice lo siguiente: hasta el más pecador puede ser perdonado y amado por Jesús si el dolor te llevó a reconocer tus errores y tu necesidad de Cristo. Entonces calificas para tener una nueva vida con Él.
¿Alguien cree esa palabra en esta preciosa noche? Yo quiero orar hoy por aquellos que dicen: pastor, reconozco que por momentos he actuado como el primer ladrón de la historia, el irrespetuoso, el prepotente, el que a pesar de equivocado toma una actitud peor a la de su error. No, seamos como el segundo, que también era malo, pero aprendió que al reconocer sus errores y poner sus ojos en Cristo, no solamente cambió su final, sino que cambió su eternidad. Hoy, en el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que esas historias de hogares, de familias, de personas, de ministerios, de sueños que están quebradas y que han vivido el dolor, se puedan reconstruir en las preciosas y poderosas manos de ese Dios de amor que te dice hoy: para ti también hay una nueva vida y una nueva oportunidad. Póngase de pie y levante sus manos y dígale: Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi corazón en esta noche. Gracias por recordarme que a veces hay impedimentos que yo mismo coloco, que a veces hay cosas que yo mismo permito que estén en mí, que en lugar de ayudarme a cambiar, frenan mi cambio. Abre tu boca y dile: Señor, si he sido irrespetuoso en algún momento, si le he faltado el respeto a mi familia, si le he faltado el respeto al Espíritu Santo, si le he faltado el respeto a alguna norma, si le he faltado el respeto a mi ministerio, si he actuado así, por favor, perdóname, Dios. Señor, si la prepotencia me ha ganado y he actuado como un presumido, y he actuado como un arrogante, y he actuado como un altivo, por favor, perdóname, Dios. No quiero ser de esas personas que ni siquiera enfrentándose al peor de los dolores quieren cambiar. Al contrario, Señor, quiero ser como aquel hombre que, aunque se había equivocado y había perdido todo, en el final de sus días estuvo dispuesto a reconocer sus fallas y a reconocer que te necesitaba a ti. Señor, ayúdanos y guíanos. Y te pido en el nombre de Jesús, no que nos guardes del dolor, porque va a estar presente en la vida. Solo te pido que cuando llegue podamos hacer lo correcto y no lo incorrecto. Bendigo a tu iglesia en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga en este momento especial. Qué bueno que hayas llegado hasta este momento. Pido a Dios que su palabra haya hablado a tu corazón y a tu vida. Ahora es el momento de que tú también seas un evangelista donde estás. Comparte esta predicación, coméntalo, dale me gusta. A través de eso, de esa forma tan sencilla, tú puedes hacer que este video llegue a más personas y pueda bendecir a otros que podrían necesitar escuchar lo que tú escuchaste. También puedes copiar el enlace y mirar en tu lista de familiares, amigos o conocidos alguien que podría recibir esta palabra o que podría necesitarla. Mándale el enlace y dile: quiero que veas este mensaje. No sabes cuántos testimonios he recibido de personas que me dijeron: algún día, pastor, conocí del Señor, recibí una palabra, mi vida cambió por un amigo, por un familiar que me compartió uno de los mensajes. Tú también puedes unirte a esta labor. Y yo desde aquí te mando un fuerte abrazo. Ora por nosotros y nosotros también oraremos por ustedes. Que el Señor te bendiga. Recuerda, si tienes una petición o un testimonio, escríbelo en los comentarios y juntos vamos a edificarnos, a orar unos por otros y a alegrarnos en lo que Dios está haciendo. Nos vemos la próxima semana con una nueva prédica y que el Señor te bendiga. Y quiero que lea conmigo la palabra del Señor en Mateo, capítulo número 6, versículos 31 al 34. Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Pues esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos.
pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Amén y amén. Queridos hermanos, una de las cosas que más puede robarnos a nosotros la paz, más puede robarnos a nosotros la tranquilidad, más puede robarnos a nosotros la capacidad de disfrutar nuestra vida, es la preocupación. Esa sensación anticipada que nos lleva a nosotros a angustiarnos por cosas que todavía no tenemos que resolver o que todavía no están pasando. Ahorita, mientras la pastora oraba, ella mencionaba aquel suceso que hace poco los Estados Unidos atravesó, y fue un cambio de gobierno. Con este cambio de gobierno seguramente vienen decisiones que a algunos alegran y a otros preocupan. Pero yo quiero decirle algo: nunca podemos perder de foco que nuestro estandarte y nuestra regla fundamental de vida no son las circunstancias, no son las noticias que recibimos, sino lo que Dios escribió en su bendita palabra. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y Jesús dijo: yo quiero que ustedes aprendan a no vivir preocupados. Yo quiero que ustedes aprendan a no vivir anticipándose a las cosas, a vivir angustiados, a estar pensando: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y con mi trabajo? ¿Y con mis hijos? Mientras escribía esta palabra que Dios me dio para esta iglesia, que Dios me dio para este lugar, que Dios me dio para ti que estás viendo esta transmisión, Dios puso en mi corazón esto y fue: dile a la iglesia que dejen de preocuparse por cosas que yo voy a resolver con mi mano poderosa. Diles a ellos que dejen de estar viendo cómo hacer las cosas en sus fuerzas y que vuelvan a entender que el más importante se llama Jehová de los ejércitos, y si Él es lo primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Gríteme amén si me está entendiendo en esta mañana, por favor. Y entonces le dije: Señor, ¿cómo le pongo esta palabra? Y Dios me dio un título para esta predicación, y en los minutos que tengo me voy a esforzar por transmitirle todo lo que Dios me dio. Pero necesito que haga dos cosas. Lo primero es que mire a los ojos al que tiene al lado y dígale: no me vas a distraer. Ahora mírelo otra vez y dígale: ahora no vas a empezar, que ahí te hablan, ahí te hablan. Dígale: no, 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 déjeme escuchar mi prédica tranquilo. Ahora, lo segundo que va a hacer es que le voy a volver a mirar a los ojos, pero ya con un poquito más de ternura, y dígale: te doy permiso. Vamos, dígale: te doy permiso de que saliendo del culto me invites a almorzar. Dígale: no se ría, que es en serio. Y entonces, la palabra que Dios nos dio para esta tarde la hemos titulado, ahí va a aparecer en la pantalla: aprende a poner a Dios primero. Otra vez, ¿puede repetirlo conmigo fuerte? Vamos: aprende a poner a Dios primero. Felicito a todos los que toman nota de la palabra. ¿Por qué es importante tomar nota? Yo siempre lo he enseñado, porque cuando usted toma nota recuerda lo que Dios le habló. Entonces, cuando llega a la casa y sus familiares que todavía no se congregan le preguntan: ¿cómo le fue en el culto? Usted le dice: bien. ¿Y qué le dijo el Señor? No me acuerdo, pero me fue bien. Para que eso no pase, usted toma nota, porque cuando usted toma nota, usted recuerda lo que Dios le habló. Así que la palabra de hoy, puede repetirlo conmigo otra vez a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aprende a poner a Dios primero. Pastor, ¿cómo se logra vencer esa preocupación de la que usted hablaba hace un ratito? Porque yo he pasado por eso, pastor.
Yo he sentido a veces que empiezo a pensar, a tratar de organizar cosas, a tratar de resolver asuntos, y créame, pastor, eso es capaz de robarme el descanso, la tranquilidad, la paz que estoy viviendo. Y a veces me cuesta mucho trabajo pensar porque quiero que todo esté resuelto. Y hoy vine a decirte, hay cosas que por más de que te afanes no vas a resolver. Pastor, es que tú no sabes lo que se siente que un diagnóstico médico te diga que te quedan días contados. Tú no sabes lo que se siente que en el trabajo o en la compañía te digan que te vas a quedar desempleado. Yo no hago sino pensar, pastor, ¿de dónde saldrán los recursos? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Y qué pasa si me muero? Hoy vine a decirte, la clave no está en lo que tú vas a resolver. La clave está en qué posición ocupa Dios en tu vida. Porque mientras Dios esté de primero, puedes estar seguro que nada será más grande que Él. Ninguna noticia asusta a Dios. Hay noticias que te asustan a ti, hay llamadas que te asustan a ti, pero no hay problema que pueda asustar a mi Dios, porque Él es el Todopoderoso. Dígame amén si me está entendiendo. Así que yo quiero que usted tome esta palabra y entienda que en el futuro, en el mañana, en lo que viene, si Dios está presente, algo grande Dios va a hacer. Si Dios está presente, vamos a ver su mano moverse a nuestro favor. Una de las historias de la Biblia que más ha tocado mi corazón es la historia de José. José fue un muchacho al que Dios le mostró a dónde iba a llegar, y a través de sueños le muestra de manera simbólica a dónde lo iba a poner. Y lo interesante es que parece que Dios le gusta hacer lo mismo. Dios te dice a dónde te va a poner, pero no te dice cómo. Y eso sí que genera incertidumbre. Porque si Dios le hubiera mostrado a José todo el proceso en el que iba a atravesarse, seguramente se hubiera asustado. Así que no esperes que Dios te muestre la ruta. Dios te va a decir a dónde te va a llevar, pero necesita que tú aprendas a confiar en Él. Porque cuando empieza el camino vas a atravesar por momentos que tú dices: esto yo no lo entiendo, esto yo no lo comprendo, esto es demasiado fuerte para mí, pastor. A veces siento que Dios está conmigo y a veces parece que se ha alejado de mí. A veces siento que me abre las puertas y a veces siento que me las está cerrando. Pero todo lo que has tenido que vivir, es incluso todo lo que estás viviendo, es parte del proceso de Dios para tu vida. Porque bien dice la palabra que a los que lo amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Yo no sé cómo fue el 2024 para ti. Algunos ahí sentados podrían decir: pastor, para mí fue un año tan difícil. Para mí fue un año de decisiones complejas. Para mí fue un año de incertidumbre en ciertos caminos. Pero hoy vine a decirte: cuando llegues al destino que Dios ha trazado para ti, harás como José, que cuando nace su primer hijo dijo: Dios ha hecho que yo me olvide de toda la angustia que he tenido. Y cuando nació su segundo hijo, José dijo: Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Y hoy profetizo sobre esta iglesia en el nombre de Jesús, que en la misma tierra donde has llorado, que en la misma tierra donde has visto el proceso, te alegrarás y te gozarás, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Dios hará contigo si Él ocupa el primer lugar en tu vida. Dígame amén si toma la palabra, por favor. Y entonces déjeme mostrarle el primer consejo que le quiero dar de la palabra, y es este: no dejes que algo distinto a la fe domine tu mente. Volvamos a la cita bíblica. Dice el versículo 31 de la siguiente manera: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Escuche lo que le voy a decir, iglesia. La mente tiene una particularidad, y es que cuando la mente es dominada por un miedo, cuando la mente es dominada por una preocupación, cuando la mente es dominada por un problema, es capaz de hacerte creer que no hay nada que tú puedas hacer para resolverlo, y que todo lo que tú hagas será insuficiente. Cuando una persona está angustiada, está preocupada o está ansiosa y tiene la mente secuestrada por un pensamiento, no disfruta nada. Levante la mano el que algún día se ha ido a pasear y en medio del paseo le llegó una mala noticia o se preocupó por algo. Levante la mano, yo los veo. Note que esa noticia es capaz de dañarle a usted el paseo, porque ya su mente se va a ese lugar.
Y usted no logra pensar en lo que está viviendo, sino que se amarga el presente. Y esa es una virtud que Dios nos creó de esa manera. Somos así. Por eso es que los pensamientos tienen que ser llevados a la cruz de Cristo. Por eso es que los pensamientos tienen que aprender a ser direccionados. Porque si usted no lo sabe direccionar, un pensamiento puede secuestrarte tu capacidad de estar tranquilo. Les voy a contar una historia de algo que me pasó hace tiempo. Pregúnteme qué pasó. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Pregúnteme qué pasó. Yo estaba con mi esposa pensando, y me dio por acordarme que mi esposa, antes de casarse conmigo, estaba joven, más bonita, más joven en ese tiempo. Voy a corregirme que creo que la embarré. En ese tiempo que estaba más joven, no más bonita, ahora estás más linda, hermosa. No sé qué me pasó, mi amor, todos tenemos errores. En ese tiempo, antes de que yo llegara a su vida, ella tenía un novio. ¿Tenía un qué? Vamos, dígalo con crueldad. Que no era yo. Eso fue antes de mí. Y mire, mi esposa es el amor de mi vida. Yo la amo profundamente. Tenemos 2 hijos hermosos, guapos, lindos. Pero yo no sé por qué me puse a pensar en el novio que ella tuvo antes. No sé por qué. Pregúntame por qué. Que no sé. Me dio por pensar. ¿Y sabe qué me pasó? Me empezó a dar una rabia. Me dio rabia con él y me dio rabia con ella. Mire, ni mi esposa estaba hablando de él. Ese muchacho ya no está. Ya es historia patria. Pero solo traerlo a mi mente hizo que yo me enojara. De repente yo tuve que decir, a mí qué me está pasando con la mente. Hey, esa mujer es mía y de nadie más, y yo soy el dueño porque Dios me la dio, aleluya. Y cuando saqué ese pensamiento de mi cabeza, volví a estar tranquilo. De eso es de lo que le estoy hablando. Si usted deja meter un pensamiento aquí que no necesita, ese pensamiento le puede hacer daño. Y Jesús dijo, dejen de estar pensando qué va a pasar, qué voy a hacer. Esas cosas dominan la mente de los incrédulos. En otras palabras, un pensamiento distinto a la fe es capaz de aumentar tu incredulidad. Así no diga amén. Así es. Un pensamiento diferente a lo que Dios ha dicho es capaz de quitarte la tranquilidad y la paz. Por eso tienes que llevarle tus pensamientos al Señor, porque a veces las batallas más grandes que nosotros tenemos no están afuera, sino dentro de nuestra propia mente. ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me dijeron que no. ¿Y quién va a abrir esa puerta? Dios hoy vino a decirte, necesito que dejes de pensar en eso y vuelvas a poner la fe en el primer lugar. No te estoy diciendo que niegues las malas noticias, no te estoy diciendo que niegues los malos resultados. Si llegaron, léelos, pero luego de leerlos dile, algo grande Dios va a hacer en medio de esta situación. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no soy capaz, pero mi Dios es capaz. Oh Señor, ¿qué irás a hacer con esta noticia? Y eso hace que el miedo se disminuya. Pero los miedos nos pueden paralizar. Y yo, mientras escribía esta palabra, me acordaba de mi primera experiencia montándome en una montaña rusa. Y entonces mi esposa me hizo un día tirar de una montaña rusa, y yo por pena me tiré, casi me muero. Y entonces, tirándome en esa montaña rusa en Colombia, ella me dijo que usted tiene que tirarse, ¿cómo va a ser así cobarde? ¿Qué tal que el día que el Señor nos deje ir allá a Disney y a los parques, usted de abajo tomando fotos? No, Señor, tiene que tirarse. Entonces yo me tiré y casi me muero, pero me tiré. Y entonces, hace ya varios años, Dios nos permitió ir por primera vez en aquel entonces a los parques de Disney. Cuando llegamos a los parques de Disney, nos hicimos fila en una de estas montañas rusas que hay allá, muy buenas. Y yo entré porque iba mi esposa, su prima y yo. Y entonces la prima, no, a mí me da miedo, a mí me da miedo. Y yo, como un buen experto, le dije, no tengas miedo, eso no pasa nada. Y yo por dentro con el corazón a millón, hermano.
tranquila. Llegamos ahí, a mi esposa no la dejaron lanzarse porque en ese momento ella estaba embarazada de Anita, no se podía tirar. Hicimos la fila. Cuando llegamos a tirarnos, ella me dice, ¿qué hacemos? Yo le dije, es fácil. A mí mi esposa me enseñó que cuando usted se lance, tiene que levantar las manos y gritar. ¡Ah! Y se le va el miedo. Llegamos ahí, llegó nuestro turno. Cuando se parquea el carrito, ¡va! Ya que no sabe a quién le tocaba adelante. Pregúnteme a quién le tocaba adelante. Yo quería que se tirara la prima de mi esposa, pero ella dijo, no, yo no soy capaz, a mí me da miedo. Y yo por pura pena, yo cobarde, no voy para adelante. Y me sentí ahí adelante, yo me hice ahí. Yo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí va ahí, Señor. Y ella me dice, Juan, ¿usted tiene miedo? Yo le dije, ¿miedo de qué? Y arranca esa montaña rusa, hermano. Los que han ido me entenderán. Pregúnteme cuál es el problema. El problema no es que sea una montaña rusa. El problema es que esa montaña rusa es con las luces apagadas. Uno no ve nada. O sea, usted se va a morir, pero no sabe en dónde. Horrible. Y empieza eso ahí, y se va subiendo, hermano. Yo ahí mientras que iba para arriba, lo único que hice fue cantar. Yo dije, Padre, renuévame, renuévame. Si me muero adorando, Padre. Y ahí iba yo arriba. Cuando eso llegó arriba, hermano, dice, sabrá Jehová que dijo, se descolgó esa montaña rusa, hermano. Allá arriba quedó mi alma, yo para abajo. Y en el medio de esa adrenalina que no sabe yo qué hice. Pregúnteme qué hice. ¡Ay! Y esas cosas están llenas de cámara. Tomaba fotos. Cuando salimos, yo con el corazón a millón, así. Fui a mirar la foto y a que no sabe cómo salí en la foto. Pero salí tan contento que me dieron ganas de volverme a tirar otra vez de ahí. Porque hay miedos que te paralizan. Hay miedos que te dicen que se va a meter por ahí. Mire lo que va a pasar. El miedo es capaz de hacer que tú pierdas la oportunidad de disfrutar cosas que Dios tenía para ti en el futuro. Pero vine a decirte de parte de Dios, no tengas miedo en este año. No tengas miedo por tu salud. No tengas miedo por lo que tienes. Aviéntate que Dios va a estar contigo. Confía, porque Él no te va a desamparar. Gríteme amén, por favor. No tenga miedo. No le tenga miedo a los cambios. No le tenga miedo a las puertas que se están abriendo. Téngale miedo a que Dios no ocupe el primer lugar en su vida. No le tenga miedo a las transiciones de la vida. Téngale miedo a que en esas transiciones Dios ya no sea el primero en su vida. No le tenga miedo a las llamadas que generan de repente incertidumbre. Téngale miedo a que Dios no sea el primero en sus oraciones, el primero en su mente. Todo cambia cuando usted al levantarse lo primero que hace es orar y decirle, Señor, pongo este día en tus manos. Todo lo que debo hacer lo pongo en tus manos. Todo lo que debo decidir lo pongo en tus manos. A donde debo ir lo dejo en tus manos. Aquel que logra llevar su mente a los pies de Cristo podrá saber que no hay temor que sea más grande que el amor y la presencia de Dios a nuestro lado. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. No deje que algo distinto a la fe domine tu mente. Pero déjeme hablarle del segundo principio, y es este: busca primero el reino de Dios y su justicia. Repítalo conmigo fuerte, por favor. Diga: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vamos al verso de la palabra. Jesús lo dijo. Dijo lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Otra vez: busquen primero el reino de Dios y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué es aprender a buscar primero el reino de Dios? Es aprender a establecer órdenes en la vida. Es aprender a establecer prioridades en la vida. Mire, hay muchas personas que están tan desenfocadas que aprendieron a buscar primero las añadiduras y después buscar a Dios.
Y la palabra del Señor dice que este no es el orden. ¿Cuáles son las añadiduras? Tal vez para usted tener un buen trabajo es una añadidura. Tal vez para usted, hablo con los solteros que ahorita gritaron tan desesperados, encontrar el amor de su vida es una añadidura. Tal vez para usted cambiar el vehículo que quiere cambiar es una añadidura. Tal vez para usted sacar adelante el ministerio y el don que Dios le ha entregado es una añadidura. Cuando usted busca más la añadidura que a Dios, usted se empieza a desgastar. Lo vuelvo a repetir. Cuando para usted es una prioridad la añadidura por encima de Dios, usted se empieza a desgastar. Porque buscar la añadidura solamente genera un desenfoque en la vida. Yo veo gente que parece desesperada por tener más, por alcanzar más, por ser más famosa, por ser más conocida. Y cuando usted empieza a vivir de esa manera, usted cae en la vanidad de la vida. Cuando usted empieza a vivir de esa manera, se empezará a dar cuenta que el que más busca la añadidura, más la añadidura lo empieza a esquivar. Pero cuando usted pone a Dios en el primer lugar y dice: no, pastor, voy a poner a Dios de primero, voy a buscar la voluntad de Dios de primero, voy a buscar la presencia de Dios de primero, ahí es donde las añadiduras te van a alcanzar a ti. La gente que fue sorprendida por los milagros sobrenaturales de Dios coincide en algo: cuando menos lo esperaban fue cuando llegó. Cuando menos imaginaban que iba a suceder fue cuando sucedió. La palabra nos lo enseña, y quiero mostrarle a través del profeta Ageo cómo la desproporcionalidad o el desorden en la añadidura puede hacer tanto daño. Ageo capítulo 1, versículo 3 al 6 dice lo siguiente. Ageo capítulo 1, versículo 3 al 6, lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Avancen, por favor. Han sembrado mucho, ¿pero qué? Lea conmigo. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan saciados. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Hay gente que se esfuerza, trabaja, hace, pero no puede disfrutar de aquello que está haciendo. ¿Y dónde está la razón? ¿Dónde está el origen de esta sensación? ¿De dónde viene que haga mucho y disfrute poco? Dios dijo: es que para ustedes es más importante su bienestar que mi reino. Es que para ustedes es primero que ustedes, sus casas estén bien, cuando han abandonado mi propia casa, mi propio reino. Cuando una persona pone a Dios de primero, sabrá que el reino de Dios y su justicia, cuando se vuelve una prioridad para mí, las añadiduras a mí me van a alcanzar. Escuche, yo conozco gente que ha alcanzado la cima en todos los sueños que tenían. Gente que tiene muchos recursos, mucha fama, mucho reconocimiento, la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, y a pesar de eso se sienten vacíos. Gente que llegó a la cima. ¿Cuántas personas han dicho: Señor, bendíceme porque yo quiero tener esto y esto y esto y esto? Y nuestras oraciones son más por las añadiduras que por hacer de Dios el centro y lo primero de nuestra vida. Y he visto como personas en ese punto dicen: aunque tengo todo, pastor, a mí me hace falta algo. Aunque ha llegado a la cima, me siento vacío, pastor. Esa casa no me llena, esos títulos no me llenan, esa cuenta no me llena. Puedo comprarme todo, pero nada me llena. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede llenar el vacío del hombre se llama Jesucristo. Por eso cuando lo encuentras a Él, sientes la verdadera paz, sientes la verdadera alegría. Cuando lo tienes a Él, lo tienes todo en la vida. Pero mucha gente perdió el foco, y algunos incluso cuando empezaron, Dios era lo primero, pero ahora que Dios los bendijo, se les volvió primero la añadidura. Y este problema de orden genera desgaste. Diga conmigo: desgaste.
Y usted ve gente que antes venía a la iglesia, servía al Señor, se congregaban, pero ahora tienen tanto trabajo que no pueden servir a Dios. Y dice, hermano, ¿y usted por qué no volvió? No, pastor, es que el trabajo. Te quiero dar una mala noticia. Ahora para ti lo primero no es Dios. Ahora para ti lo primero es la añadidura. Y cuando eso sucede en tu vida se empezará a desgastar. Por eso ganas dinero pero no tienes felicidad. Por eso tienes más pero estás más intranquilo. Por eso cambiaste el carro, pero es una peleadera con tu esposa y con tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que la añadidura te iba a llenar. Y Jesús dijo, así no es. La clave está en que yo sea lo primero. Y no estoy diciendo que las bendiciones sean malas. Estoy diciendo que cada cosa debe estar en su lugar. Estoy diciendo que cada situación debe estar en su lugar. ¿Cómo lo logro, pastor? La clave es esta. Nunca permitas que la añadidura sea más grande que tu Dios. Lo vuelvo a repetir, nunca permitas que la añadidura sea más importante que tu Dios. Usa tu añadidura para bendecir el reino de Dios y tu corazón se mantendrá aterrizado. Pastor, es que yo le estaba orando al Señor para que el Señor me diera una peluquería, una barbería. Y entonces yo abrí la peluquería, pastor, ¿cierto? Ajá. Pero yo tengo que poner música, reggaetón de ese sucio, porque es la música que a los clientes les gusta, para que los clientes puedan ir. Usted hizo que su añadidura se colocara por encima de Dios. Hace poco me fui a cortar el pelo a una peluquería, porque aunque usted no lo crea, yo me peluqueo cada 8 días. Y cuando llegué, este muchacho estaba escuchando música cristiana en su peluquería. Y él no solamente atiende a pastores, líderes, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, atiende de todo. Pero yo un día le pregunté y le dije, ¿no te han puesto nunca problema por la música? Y me dijo, sí, pastor, a veces me dicen que porque yo no pongo de otra música. El problema es que a mí esta peluquería me la dio Dios. Y yo le dije a Dios que todo el que pisara este lugar de alguna manera iba a sentir la presencia de Dios. Así que yo les corto el pelo, pero ellos escuchan música que adora a Dios. ¿Sabe qué es eso? Que la añadidura no esté por encima de Dios, sino que la añadidura esté ahí, pero Dios vaya primero. Pastor, es que yo vendo bienes raíces, pastor, ¿me entiende? Ajá. Entonces cuando yo voy a hacer los negocios, a veces hay clientes que me dicen que hagamos los papeles por una cantidad que no es. Entonces apóyeme en oración, pastor, para que no nos descubran. No, ay, Señor. ¿Sabe qué es poner a Dios primero? Decir, eso lo hacemos, pero lo hacemos bien. Lo hacemos, pero lo hacemos al derecho. Pero es que si lo hacemos al derecho se cierran las puertas. Lo que pasa es que usted no sabe cómo es mi Dios. Mi Dios es capaz de que si una puerta se cerró, me abre otra si yo hago lo correcto. Porque no voy a permitir que la añadidura esté por encima de Dios. Yo caí en esto. Mire, mi esposa y yo tuvimos que pasar una situación muy difícil en nuestro matrimonio, porque yo me endeudé de una forma que usted no se alcanza a imaginar. Esto lo he compartido en otros mensajes y he testificado cómo a raíz de nuestro desorden financiero empezamos a vivir como no podíamos vivir, a gastar lo que no podíamos gastar. A mí se me olvidó que las tarjetas de crédito y los créditos eran plata del banco y yo pensé que era plata mía. Entonces yo empecé a gastarme eso sin ningún problema. Y cuando estaba endeudado hasta el cuello y quebré financieramente, tuve que volver a empezar. Y Dios en su infinita misericordia, cuando nosotros aprendimos a ser buenos administradores de lo poco, nos empezó a dar lo mucho. Porque usted nunca va a subir de nivel en Dios mientras no aprenda las lecciones que Dios le está dando en el desierto. Usted nunca va a llegar a lo nuevo de Dios mientras no entienda lo que Dios le está tratando de enseñar en la temporada que usted está. Y ahí en esa temporada aprendimos a administrar, aprendimos a ser fieles a Dios. Recuerdo que una de las cosas que mi esposa me dijo en medio de esas dificultades es: mi amor, Dios está plantando en mi corazón un sentir. ¿Por qué de lo que ganamos no destinamos una pequeña semilla para ayudar a alguien que esté pasando por una situación de aflicción? Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, pues amén, mi amor. Pero cuando yo hacía cuentas dije, no me alcanza ni para mí.
y esta señora quiere que ayudemos a alguien más. Pero vamos a hacerlo. Si Dios le puso el sentir, vamos a hacerlo. Y recuerdo que en aquel entonces tomábamos una cantidad de dinero, pero mire, era tan pequeña, tan chiquita, era un billetito de una denominación, y decíamos, ¿a quién podemos bendecir? Y así empezamos a hacerlo. Le orábamos a Dios y le decíamos, Dios, guíanos en quién vamos a depositar esta semilla. Y cada vez que llegaban nuestros pagos, íbamos y ayudábamos a alguien. Y eso que para nosotros era poquito, para alguien era un milagro, para alguien era una respuesta de Dios. Y así empezó nuestro proceso. Dios nos empezó a bendecir. Ahora, mientras la iglesia celebraba las primicias, yo recordaba que a mí la vida me cambió cuando yo entendía el poder que tiene una primicia. Porque la primicia no se trata de dinero, la primicia no se trata de recursos, la primicia se trata de honra. No piense que se trata de cuánto le voy a dar a Dios, se trata de qué lugar ocupa Dios en mi vida. Y el día que yo aprendí eso, nosotros como familia dijimos, vamos a aprender a honrar a Dios y a ponerlo en el primer lugar. Y Dios abrió un pozo de bendición para nosotros en el año 2022. Fue un milagro impresionante. En un mes Dios nos dio la suficiente cantidad de recursos para poder pagar todas nuestras deudas y volver a empezar de cero. Había ocurrido un milagro. ¿Y sabe por qué era un milagro? Porque por mi mente jamás pasó que eso podía suceder, pero Dios lo había escrito en sus planes para nosotros. El problema es que unos meses después, ese mismo pozo de bendición siguió dando bendición, y daba bendición, y daba bendición. Y yo todos los días, ¿cada cuánto? No, respóndame, ¿cada cuánto? Todos los días iba a revisar cuánto había dado el pozo. La añadidura ahora estaba ocupando un primer lugar. ¿Y sabe qué pasó? Tiene que preguntarme qué pasó para yo poderle contar. Otra vez que me pregunte qué pasó para poderle contar. Empezó de para abajo. Porque cuando tú colocas la añadidura en el primer lugar, empieza a desgastarse y a desgastarse y a desgastarse. Y entonces esa bendición empezó a bajar y a bajar y a bajar. Y yo empecé a angustiarme como usted no se imagina. Yo le decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para qué me diste esa bendición si se está cerrando? ¿Para qué me abriste ese pozo si se está secando? Y empecé a angustiarme y a angustiarme. Y llegó un día donde dije, no reviso esto más. Y cerré eso y dije, Señor, haz lo que tú quieras hacer. Tú sabes de qué tengo necesidad. Allá tú si me dejas en vergüenza. Y Dios dijo, así era que lo quería ver. Entendiendo que a usted no lo bendice ese pozo, a usted lo bendigo yo. Su bendición no viene de esa fuente, su bendición viene de mí. Y hay gente aquí que está viendo sus pozos secos y dice, Señor, ¿y ahora qué? Y sabe que está diciendo Dios, quiero que entiendas que tu bendición no reside en ese pozo, tu bendición no reside en esa empresa, tu bendición no reside en ese cliente, tu bendición viene del cielo y se llama Jehová de los ejércitos. Alguien dígame amén, por favor. Así que la mejor forma de Dios poner las cosas en orden es desbaratando la añadidura. Él hará que la añadidura no sirva para nada. Para que usted entienda que no es la añadidura su bendición, sino Dios su sustento. Mateo 13:22 dice algo interesante. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así no se puede producir ningún fruto. Hermanos, hay tanta gente que no ha entendido que la razón por la cual muchas de las cosas que están haciendo no están dando el fruto que esperaban es porque pusieron la añadidura en el orden equivocado. Pastor, ¿cómo hago para corregir ese orden? Con la añadidura usted tiene que ser agradecido, pero nunca depender de ella. Agradézcale al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Agradezca a Dios por lo que le dio, pero nunca dependa de eso. Agradezca a Dios por lo que Él le ha confiado, pero nunca dependa de eso. Mire,
nosotros en nuestra vida hemos pasado por muchos procesos complicados. Mi esposa y yo hemos tenido que hacer muchas transiciones en la vida. Esas transiciones en las que estás en un lugar y Dios te quiere llevar a otro. Y ahora, cuando veo mi vida, he visto que todas esas transiciones tenían algo en común. Dios nos llevó a algo mejor siempre, porque así es Dios. Siempre nos llevó a algo mejor. Mejoramos en nuestro hogar, mejoramos con nuestros hijos, mejoramos en nuestro matrimonio. Pero esas transiciones, cuando yo pensaba en esto, llegaba a una conclusión. Todas empezaron con momentos traumáticos. Todas empezaron con momentos difíciles. Todas empezaron con noticias que yo decía: ¿y ahora qué, Señor? ¿Ahora qué puedo hacer? Y lo único que podía hacer era una alternativa: seguir y obedecer a Dios aunque no lo entendiera. La primera vez que me mandaron a pastorear, me dijeron: ahora tienes que ir a pastorear esta iglesia. Yo no quería. Mire, pregúnteme si yo quería ser pastor. Que me pregunte. No. Pregúnteme si yo quería predicar la palabra del Señor. Pregúnteme. No adivine, que me pregunte. No, yo quería tocar la batería porque yo era el baterista de la iglesia. Y ahí estaba bien cómodo, bien contento. Y cuando el Señor me mueve a esa transición, yo dije: Padre, es que yo no quiero esto. Pero aquí es donde aparece el reino de Dios. Porque cuando tú entiendes que el reino de Dios es primero, no se trata de lo que tú quieres, sino para qué Dios te necesita en su reino. Hay gente aquí que está tratando de resistir cosas en las que Dios los quiere meter, y esas cosas no son sus planes, pero son una necesidad y un requerimiento del reino de Dios. Hay gente que dice: Señor, pero yo estoy asustado. Y yo digo: sé que estás asustado, pero mi reino necesita esto. Mi reino necesita un hombre como tú. Mi reino necesita una mujer como tú. Mi reino necesita un joven como tú. Mi reino necesita un noviazgo como el que tú tienes, porque voy a usar tu historia para que bendigas a otros. El que pone primero el reino de Dios no siempre lo hará con alegría. A veces lo hará con incertidumbre y con miedo. A veces lo hará diciendo: Señor, ¿y ahora qué deparará de mí lo que viene? Pero hemos visto que Dios nos ha sostenido de una forma preciosa. Cuando empezamos nuestro ministerio como evangelistas, no fue fácil, porque en esa temporada, ahorita lo hablaba con los pastores, mi esposa tuvo que renunciar a su trabajo. Y no fue fácil. ¿Usted cree que era sencillo? Ella en ese momento era médico de una compañía muy importante en mi país, con un muy buen salario, pero las circunstancias nos obligaron a hacerlo. Nuestro hijo mayor estaba teniendo problemas de disciplina y de comportamiento muy fuerte en la escuela, y era necesario contar con la presencia de su mamá. Ella trabajaba mucho y ganaba muy bien, pero no era una madre presente. Y sabíamos en nuestro corazón que la mejor decisión era que ella empezara a pasar tiempo con nuestro hijo. No porque trabajar sea una deshonra, sino porque cuando la añadidura se pone en primer lugar, sufre usted, sufre su esposo, su esposa, sufren sus hijos, sufren todos. Ganas mucho y pierdes más. Y entonces ella tuvo que renunciar. Y a la par, a mí Dios me llama al ministerio como evangelista. Y algunos dirán: aleluya, a su nombre, gloria. Lo que usted no sabe es lo que implica tener una agenda llena para ir por muchos lugares y no tener ni idea de qué va a hacer Dios o qué le va a dar Dios a usted. Lo he dicho muchas veces, hoy lo vuelvo a decir aquí en esta bella ciudad. Yo sabía cuánto tenía que pagar, pero nunca supe hasta el día de hoy cuánto gano. ¿Sabe por qué? Porque los pastores aquí están presentes y darán fe de lo que les voy a decir. Donde Jehová de los ejércitos me lleva, yo no cobro por predicar. Yo no pido dinero por llevar la palabra del Señor. A nadie le digo: si quieres tenerme, me tienes que dar tanto. A nadie. A mí Dios me da lo que Él me quiere dar y punto. Y eso, escuche bien, es una bendición. Pero, porque usted aplaude muy lindo, ojalá yo aplaudiera igual. Pero cuando yo estaba ahí, en esa incertidumbre, mi esposa no está trabajando, yo ahorita soy evangelista. ¿Ahora qué va a pasar, Señor? Ahí es donde vienen los puentes de transición, en donde Dios dice: te voy a llevar de aquí a acá. Señor, ¿y qué voy a hacer? Mira, tú no más
ponme a mí en el primer lugar y yo te voy a dar las añadiduras. Deja de poner tus ojos en las añadiduras y pon tu mirada en el reino de Dios y su justicia, y yo me encargo del resto. Y así lo hizo el Señor, queridos hermanos. Hoy Dios ha bendecido nuestra casa, Dios ha bendecido nuestra familia, pero no fue fácil, fue difícil. Y quiero que entiendas, tal vez la transición que estás viendo hoy, tú dices: pastor, esto es demasiado difícil para mí, tengo miedo con lo que viene. Vine a decirte hoy en el nombre de Jesús: aférrate a Dios y dile: Señor, voy a poner tu reino en el primer lugar, y el resto lo harás tú, porque lo prometiste en tu bendita y poderosa palabra. Dígame amén, por favor, iglesia. Póngalo a Él primero. Póngalo a Él primero, y ahí estará la clave para ver la bendición de Dios. Ahora déjeme darle el tercer y último punto de esta palabra, y es: vive cada día con su afán. Vive cada día con su afán. Vamos a leer el último versículo, por favor, que dice de la siguiente manera: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Queridos hermanos, vivir cada día con su propio afán me remontaba y me hacía pensar en la temporada del maná. Cada vez que Dios quiere desarrollar en nosotros dependencia, hará que nosotros aprendamos a vivir cada día con la porción que Él tiene para nosotros. Yo sé que a algunas personas les gusta vivir programados, pero es mejor vivir siendo dependientes de Dios. Cuando tú vives programado, tú dependes de lo que tienes ahorrado. Cuando tú vives dependiendo de Dios, dependes de lo que Él hará cada día para tu vida. El maná nos lo enseña. El maná descendía cada mañana y ellos debían tomar un poco de maná y comerlo durante ese día. ¿Y el de mañana de dónde venía? El de mañana venía de Dios. ¿Y qué va a pasar pasado mañana? Pasado mañana algo hará Dios. ¿Y qué viene después? Después algo hará Dios. Hay gente aquí sentada que recuerda esas temporadas en las que no todo era tan seguro. Ahorita entré a la oficina del pastor, ahí a uno de los cuartos donde nos atendieron. Creo que no era la oficina, era un salón del templo. La iglesia está hermosa y grande. Dios los bendiga por este templo tan lindo que Dios les ha dado en Indianápolis. ¿Cuántos dicen amén? Estaba yo allá adentro y no, pero ese aplauso todo malagradecido, no. Eso. Y cuando entré ahí, me senté en una mesa y fue inevitable voltear a ver un cuatro viejo, un instrumento viejo ahí. Y lo vi. ¿Me lo pueden traer? ¿Me lo pueden traer? ¿Alguien me lo puede traer? Juanita, corre como si un perro te estuviera persiguiendo. Y vi un cuatro viejo ahí. Y yo me quedé mirando ese cuatro mientras comía unas cuantas uvas. Y dije: yo creo que este es el cuatro de la historia que me contaron ayer. Ayer el pastor me contó una historia. En la historia me contó cómo en una temporada de su vida, cuando él llegó aquí a Indianápolis, le tocó dormir en un carro. En Tennessee, gracias. Le tocó dormir en un carro. Y cómo durante un tiempo, para poderse bañar y para poderse organizar, venga, préstemelo aquí. Para poderse organizar, gracias Juanita. Para poderse organizar, tenía que hacer tantas y tantas maromas para resolver su día a día. Y me decía, y dentro de ese carro yo tocaba el cuatro. Cuando yo lo vi, me acordé de ese momento y dije: qué hermoso que tengamos en nuestro presente en victoria cosas que nos recuerden nuestro pasado de dependencia. ¿Sabe por qué? Porque cosas como estas nos ayudan a recordar que el mismo Dios que nos sostenía cuando no teníamos nada, ahora nos sostiene
cuando tenemos un poco más de lo que teníamos al principio. Y aquí hay gente que cuando llegó a este país, llegó con una mano adelante y con otra mano atrás, con más sueños que posibilidades, con más anhelos que cosas en sus manos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahora no quieren vivir cada día con su afán. Ahora quieren tener todo el año organizado, todo el 2025 estructurado, y se les olvidó que Dios está buscando gente que entienda que para cada día hay un propio afán y para cada día hay un nuevo milagro para ti. Pastor, yo tengo que resolver algo este viernes, pastor, y no sé qué voy a hacer. Y Dios sentado en su trono diciendo: ¿por qué en lugar de pensar en el viernes, no te arrodillas hoy, buscas mi presencia hoy, te gozas en el culto hoy? Que yo puedo hacer en un día lo que no hice en un mes y en una semana. ¿Por qué en lugar de estar tan angustiado y tan afanado, no entiendes que yo quiero hacer cosas grandes contigo? Y es entonces donde el Señor, tú le dices: Dios, muéstrame qué vas a hacer. Y Dios intencionalmente no te muestra nada. Padre, yo solo te pido que me digas el cómo. Y Dios vea, ni te diré el cómo, ni te diré el cuándo, ni te diré por qué. Solo necesito que vivas cada día con su propio afán. Piensa en esto. Es más fácil que usted resuelva el día de hoy a que resuelva todo el mes, ¿verdad? A ver, ¿qué tiene que hacer usted hoy? ¿Cuáles son sus afanes de hoy? Pastor, primero, almorzar. Gloria a Dios por eso, aleluya. Segundo, compartir con mi familia, con mis hijos, hacer las tareas del colegio. Ok, resuelva lo de hoy. No se angustie por esta semana. Pastor, es que lo que viene esta semana es muy grande. No se olvide que de lo grande se encarga el grande. Usted haga lo que puede. Póngalo a él en el centro. Y se va a dar cuenta que en aquello que usted está viendo un problema, Dios es capaz de poner un milagro. Que en aquello que usted está viendo una dificultad, Dios es capaz de hacer un milagro. Y la clave está en que vivir cada día con su afán incrementa nuestros niveles de dependencia. Albert Edom, ven para acá conmigo, por favor. ¿Dónde está el pañito que les pedí? Ven, sube conmigo al altar, Albert. Les presento a Albert. Es el hijo del pastor Albert, un futuro predicador de esta iglesia, un hombre de Dios tremendo. Mire para allá y sonría. Uno no sabe, de pronto ahí está la ayuda idónea viéndolo usted. Esposa de Albert, en 5, 10 o 20 años voy a hacer algo con este hombre de Dios. ¿Ves algo? No. ¿No ves nada? No. ¿Respiras? Sí. Sí, bueno, ok. Hay situaciones en las cuales nosotros entramos que nos dejan así, ciegos, sin poder ver, sin poder hallar una salida concreta. Usted dice: ¿y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué viene para mí? Pastor, tú estás hablando de eso y lo predicas tan fácil, pero tú no sabes que yo llevo meses pidiéndole a Dios una salida y no encuentro la salida de este problema. Tú estás hablando muy fácil, pastor, pero yo llevo años pidiéndole a Dios por la restauración de mi matrimonio y no veo con claridad la posibilidad de que ese hombre vuelva a Dios, que esa mujer vuelva a Dios, o que tan solo me vuelva a dar una oportunidad a mí, pastor. Tú no sabes lo difícil que es. Mira, ese tipo de personas se sienten así, ciegos, no saben para dónde tomar. Sienten que avanzar o retroceder da lo mismo, pero tienen miedo porque dicen: si tomo una mala decisión, lo arruino todo y no sé cuál es una buena decisión. ¿Qué necesito? Necesitas aprender a depender de Dios. ¿Sabes qué es vivir cada día con su afán? Que cuando tú buscas primero el reino de Dios, levantas tu manito
y le dices: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Y ahí es donde aparece Dios y te dice: ok, yo te voy a ayudar. Tu tarea es seguirme. Vamos. Él no sabe por dónde va. Él no sabe por dónde Dios lo está metiendo. Pero mientras esté aferrado a Él y Dios sea lo primero en su vida, Él se encargará del resto. Un pasito. Muy bien. Otro pasito. Muy bien. Otro más. Muy bien. Otro más. Otro más. Camina, camina, camina. Tranquilo, camina, camina. ¿Para dónde voy? Yo no sé. ¿Para dónde voy? No te preocupes. Solo confía. ¿Por dónde voy? No te preocupes. Solo confía. Y hay gente que está desesperada diciendo: Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Nunca se olvide que el que se aferra a Dios no irá a parar a un mal lugar, porque Dios es un buen padre. Dios no te va a llevar a tu destrucción. Dios te va a guiar por sendas de justicia. Él te va a conducir, y aunque no lo entiendas, solo camina. Y aunque no veas, solo camina. Y aunque no comprendas, sigue caminando. Y dile: Señor, no voy a estar aquí perdido. Voy a darte la mano a ti y voy a depender de ti otra vez. Eso, mi querido hermano, es poner a Dios en el primer lugar. Es entender que no se trata por dónde voy, se trata de quién me está guiando. Eso es poner a Dios en el primer lugar. Traje una frase, si la pueden colocar ahí, por favor. Si cada día tiene su propio afán, entonces cada día debería tener su propia oración. Usted está tan angustiado. En lugar de estar angustiado, ore. En lugar de estar tan preocupado, ore. Que cada vez que usted ore y le dice: Señor, ¿ahora qué sigue? Dios dice: vamos para acá. Señor, ¿y ahora qué viene? Vamos para acá. Señor, ¿y qué sigue? Quédate quieto. Pero Dios está jugando conmigo. Dios no está jugando con usted. Dios le está enseñando a ser obediente y dependiente, para que cuando venga la bendición y usted llegue a todo lo que Dios tenía para usted, usted entienda que no fue por sus fuerzas, no fue en su capacidad, fue porque la mano de Dios estuvo con usted cada día de su vida. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Gracias, Albert. Aplauda a Jesús con fuerza, por favor. Cada día tiene su propio afán. Escuche esto. Póngame esta frase final, por favor, que dice: Dios está buscando corazones que le den el primer lugar para manifestar su gloria de una manera poderosa. Ninguno que puso a Dios de primero le fue mal en la vida, pero todo el que puso a Dios de último siempre perdió algo. Yo conozco gente que perdió su hogar porque puso a Dios por allá abajo. Conozco muchachos que arruinaron su vida sentimental porque cuando llegó el novio, llegó la novia, pusieron a Dios por allá abajo. Conozco empresarios que quebraron financieramente y perdieron todo porque pusieron su dinero por encima de Dios. Y la clave está en entender que la única manera de estar verdaderamente tranquilos, seguros y confiados es que aunque a veces no veamos nada, siempre sea Dios el que guíe nuestros pasos y guíe nuestra vida. Yo quiero hoy hacer una oración por todas aquellas personas que dicen: Pastor Juan, le voy a reconocer hoy que han habido momentos en los que Dios lo he puesto en otro lugar, en los que me he dejado ganar por la añadidura y las puse adelante cuando Dios era el centro de todo. Pero hoy, en esta mañana de primicias, en esta mañana en la que quiero rendirle a Dios todo, mi vida, mi corazón, le quiero decir a Él que lo primero y lo más importante en mi vida es el Señor. Si alguien necesita esa oración, quiero que se levante de su asiento y corra a este altar, porque voy a orar por usted en esta mañana.
Todos aquellos que dicen, Señor, que tú seas lo primero. Y si acaso algo en mi vida, en mi mente, vino a ocupar tu lugar, hoy vuelvo a poner las cosas en su lugar. Hoy mi primicia eres tú, Señor. Tú eres lo primero en mi corazón. Tú eres lo primero en mi vida. Tú eres el centro de mi historia. Tú eres el centro de mi vida. Llega a este altar, vamos, acércate más. Acércate más. Abramos paso para los que vienen, por favor. Vamos. Aquellos que están conectados, que dicen, pastor, yo no puedo pararme en ese altar, pero mi corazón va a ese altar. Escríbalo y diga, mi corazón llega a ese altar. No quiero que sea un año más de angustia. No quiero que sea un año más de incertidumbre. Quiero que sea un año en el que Dios vuelva a ser lo primero en mi vida, en el que Dios vuelva a ser el centro de mi vida, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, mírenme aquí los que están adelante, levanten sus manitos, mírenme en un instante. Escuchen esto. El altar siempre ha sido y será un lugar de sacrificio. El altar siempre ha sido y será un lugar de adoración. El lugar siempre ha sido y será un lugar de renovación. Eso es el altar. Aquí todo vuelve a empezar. Mírame, este año 2025, yo creo en el nombre de Jesús que puertas que tenías cerradas se van a abrir para ti otra vez. Hogares que estaban rotos y dañados sin esperanza van a ser restaurados en el nombre de Jesús. Hijos que estaban tomando un camino inadecuado van a volver a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Ministerios que estaban apagados van a volverse a encender en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes cuál es la clave? Que Él sea lo primero en tu vida. Y mira la oración que vas a hacer. Todo aquel que reconoce que en algún momento de su vida las añadiduras han estado por encima de Dios, usted va a abrir sus labios y va a orar conmigo de la siguiente manera. Dígale, Señor Jesús. Vamos fuerte, dile, Señor Jesús, toda añadidura, toda bendición que quiso ocupar tu lugar, hoy en el nombre de Jesús la entrego a ti. Vamos, dile, la entrego a ti. Te entrego a ti lo que había puesto en mi primer lugar. Y te pido, Señor, vamos, dile, te pido, Señor, que te sientes en el trono de mi corazón. Dile, toma tu lugar. Tú eres lo primero. Tú eres lo primero. Vamos, dile, toma tu lugar. Te entrego mi corazón. Te entrego mis proyectos. Te entrego mis planes. Te entrego mi salud. Te entrego este cuerpo. Te entrego mi familia. Tú eres lo primero. Gózate en mí. Gózate en lo que te estoy entregando, Señor. Porque hoy te entrego mi corazón. Vamos, dile, hoy te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Cuéntale al Señor, vamos, cuéntale, dile, te entrego esto. Algunos tal vez llegaron con ese corazón hecho pedazos, porque cuando el primer lugar lo ocupa lo que no tenía que ocuparlo, hay desgaste. Pero Dios hoy te dice, voy a hacer todas las cosas nuevas en ti. Hoy voy a renovar en ti. Y vendrá un nuevo tiempo. Un tiempo de transformación. 2025. Sorprende a tus hijos, para que ellos entiendan que no se trataba de su fuerza ni de sus capacidades, sino de cuánto oraban, cuánto meditaban en tu palabra, cuánto se acercaban al trono de la gracia. Señor, por favor, bendice a tu iglesia. Y todas las añadiduras vendrán cuando tú seas el centro. Espero que esta palabra haya bendecido grandemente tu vida. Es un mensaje que Dios me regaló hace un tiempo y que pudimos grabar en esta bella iglesia en Indianápolis, en donde aprendimos la importancia de poner a Dios en el primer lugar. Me gustaría
tú que has llegado hasta este momento de la predicación, que puedas ir a los comentarios y escribir estas palabras. Coloca ahí, pondré a Dios en el primer lugar. Vamos, hazlo, escríbelo. Pondré a Dios en el primer lugar. Y estoy seguro que eso que te tenía angustiado, afanado, preocupado, ansioso, que tú lo sabes, no es más que una añadidura, vendrá cuando todo esté en orden y esté en su lugar. Quiero también invitarte, como siempre, que si esta palabra ha hablado a tu corazón y consideras que hay en tu entorno laboral, familiar, personal, alguien que pueda ser bendecido con esta palabra, te animo para que se la compartas y de esa manera puedan también recibir juntos y ser edificados a través de la palabra del Señor. Y si todavía no lo ha hecho, recuerde presionar el botón de me gusta, suscribirse a nuestro canal, activar el botón y las notificaciones con la campanita, de modo que cada vez que publiquemos un nuevo video, usted pueda ser el primero en enterarse y recibir la palabra del Señor en este tiempo. Le quiero mandar un fuerte abrazo y como siempre agradecerle por estar cada tiempo, cada semana, algunos casi que a diario, recibiendo una palabra de parte del Señor a través de este espacio. Que el Señor los bendiga y los guarde grandemente.